Jóvenes estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar nuestra práctica, vamos a iniciar el desarrollo de la práctica número 43 de la semana 26 y tiene que ver con los contenidos que están vinculados a las fracciones y los números decimales. Hay que recordar que las fracciones y los números decimales pertenecen a un conjunto llamado el conjunto de los números racionales. ¿Qué quiere decir? Que este conjunto de los números racionales está conformado por fracciones y números decimales. Por lo tanto, no es lo mismo pues hablar de números enteros, que puede ser un 3, puede ser un 4, puede ser un menos 3, pero ahí no hay fracciones. Por lo tanto, no habrá ninguna fracción y ningún número decimal que sea parte, por ejemplo, de los números enteros. ¿De acuerdo? Entonces siempre es bueno ir ya clasificando y ordenando cómo estos números que vamos estudiando en cada clase van a ir perteneciendo a un tipo de conjunto dentro de la matemática. Recuerden que dentro de la matemática hay el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números irracionales, el conjunto de los números complejos, y todo ese conjunto forma el conjunto de los números reales. Por lo tanto, si analizamos este ordenamiento, nos damos cuenta pues que la matemática es un conjunto ordenado, nada está mezclado ni cruzado, es un conjunto bien ordenado que nos va dando a entender que cada tipo de número pertenece a un tipo de conjunto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces haciendo esa observación y haciendo ese análisis, que siempre es bueno para ir ordenando nuestro pensamiento y vamos a ir ordenando también nuestros conocimientos, vamos a desarrollar la práctica que se llama el cuidado de la salud. ¿Ya? Acá tenemos el cuidado de la salud. Dice, Raúl compra en la farmacia un frasco de un jarabe contra la tos de 120 mililitros. Ojo, 120 mililitros. Imagínense, voy a abrir acá un archivo importante para mí que me va a permitir hacer algunas apreciaciones. A ver, abrir con... Bueno, en este caso lo voy a abrir con Foxit. Y ya, ahorita lo ven. Listo, ya está. Entonces, de 120 mililitros, el frasco viene con 2 cucharitas, cuyas medidas son de 8 quinceavos gramos y 5 onceavos gramos, que serán utilizados según las dosis que recete el médico. Perfecto, ¿no? Recuerda que recete correctamente. Muy bien. Raúl quiere saber si los números escritos en forma fraccionaria pueden expresarse como decimales y determinar de qué clase son. Muy bien. Entonces, en este caso, Raúl quiere profundizar pues sus aprendizajes, ¿no? Está muy bien. Vamos a ver cómo desarrollamos todo este proceso. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Qué preguntas previas? ¿Qué usos tiene un jarabe? ¿Qué tipo de números decimales representan las medidas, las cucharitas? ¿Qué estrategia utilizarás para dar la solución a esta situación? Bueno, en el caso del uso de los jarabes, pues obviamente son medicamentos que están indicados para un tipo de enfermedad. Por ejemplo, jarabe para la tos, jarabe para la gripe, jarabe para el dolor de cabeza, para la fiebre. Entonces los jarabes tienen una prescripción médica que tiene que ver con el tipo de dolencia que la persona tiene en ese momento. Ahora, ¿qué tipo de números decimales representan las medidas de las cucharitas? Muy bien. Entonces hay que recordar, ya lo hemos hecho en una clase, hay que recordar que hay 3 tipos de números decimales. Ustedes recordarán en las clases anteriores. Profe, no me acuerdo. No te acuerdas, entonces te vamos a hacer recordar. A ver, observa esta imagen. Observa esta imagen y dime. Hay 3 tipos de números decimales, ¿ya? El número decimal exacto, no te vayas a olvidar, el número decimal exacto, voy a poner por acá mi pizarra, para poder hacer mis apuntes, ya está. Ya, el número decimal exacto, como estás viendo ahí, ¿de acuerdo? Y este número decimal exacto son aquellas fracciones que cuando tú lo divides, te dan un número exacto de cifras. 0.5 y punto. Quiere decir que un medio es un decimal exacto porque no hay más cifras decimales. ¿Quién es la cifra decimal?
La cifra decimal, no te vayas a olvidar que es esta partecita después de la coma decimal, esta acá. Y si tú observas, no hay más valor decimal ahí, no hay, solamente es el 5, por lo tanto es un decimal exacto. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente caso? ¿Qué pasa con el decimal periódico puro? El decimal periódico puro es una fracción que al dividirlo, en este caso 1 entre 3, te va a dar 0,3333333 infinitamente. Por lo tanto, ese valor que tú ves ahí con un sombrerito significa que el 3 es un numerito, no es un número, es una cifra. Ojo, un número está conformado por cifras, ¿ya? Sabremos claro. Un número está conformado por cifras. Por lo tanto, la cifra 3 de este número 0,3333333, este 3 es el que se repite infinitamente. A esto se le llama decimal periódico puro. Y por otro lado tenemos a los decimales periódicos mixtos. Profe, ¿cómo es un decimal periódico mixto? Ah, muy bien. Un decimal periódico mixto es aquel número donde al dividirlo, por este caso 237 entre 110, me ha dado como resultado 2,154. Entonces yo veo acá dos cositas. Acá se ven dos cosas. Uno, después de la coma decimal hay un 1, que lo voy a marcar ahorita. Ese 1 es la parte no periódica, o sea que solamente se va a ver una sola vez. En cambio, el 54 que viene a continuación, que lo voy a marcar también ahorita, este 54, con un sombrerito en la parte superior, significa que esa cifra se va a repetir infinitamente. Quiere decir que luego de eso sigue 2,154, 54, 54, 54. Ya ese tipo de número decimal donde hay una parte no periódica que es el 1 y luego una parte periódica que es el 54, se le llama decimal periódico mixto. Por lo tanto, podemos decir que hay tres tipos de números decimales, pues, ¿no? El decimal exacto, el decimal periódico puro y el decimal periódico mixto, ¿de acuerdo? Hecho este recordatorio y ese análisis, vamos a volver por acá. ¿Qué tipo de números decimales, como indica ahí, ya, qué tipo de números decimales representan las cucharitas? Ah, depende, pues. Si yo divido 8 entre 15, me va a dar un valor. Si yo divido 5 entre 11, me va a otro valor. Entonces, ¿qué hago? Fácil. Hago lo siguiente. A ver, voy a dividir. A ver, voy a dividir. Calculadora. Acá está la calculadora. Vamos a ver. Si yo divido, vamos a ver. Primero, 8 entre 15. 8 entre 15. ¿Cuánto me da? 0.53333. Ah, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver. Ya. 0.5333, acá está, 0.53333, puntos suspensivos. Pregunta para ustedes, ¿qué tipo de número es ese? ¿Decimal periódico puro? ¿Decimal periódico mixto? ¿Qué es? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien que está en el grupo? Esto es exactamente 8 entre 15. Esto es el resultado de 8 dividido entre 15, ¿ya? ¿Y cuánto salió? 0,5333333. Bueno, ¿qué tipo de número decimal es? Ese es un número decimal periódico mixto. Decimal periódico mixto. ¿Por qué, profesor? Porque tiene una parte no periódica que es el 5 y una parte periódica que es el 3333, y esos tipos de números se llaman decimal periódico mixto. Ahora, vamos al caso de 5 onceavos. A ver, 5 onceavos. ¿Qué pasa con 5 onceavos? Vamos a dividir 5 entre 11. ¿Cuánto me da? 0.454545. Ah, muy bien. Entonces vamos a poner por acá. Vamos a poner por aquí 0.4545 puntos suspensivos. Muy bien. ¿Esto qué es? Esto es la representación de la fracción 5 onceavos, ¿de acuerdo? Esto es 5 onceavos. Ahí tenemos el 5 onceavos. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con 5 onceavos? 5 onceavos me da como resultado 0.454545. ¿Y qué tipo de número decimal es? Ah, este es un decimal periódico puro. ¿Por qué? Decimal periódico puro. ¿Por qué?
Porque hay una cifra que se va a repetir infinitamente, que es el 45, 45, 45. No hay una parte no periódica, como en este caso el 5, que solamente se lee una vez y nada más. Aquí hay un 45, 45, 45 que se va a repetir infinitamente, y a eso se le denomina decimal periódico puro. Por lo tanto, así me dice, ¿qué tipo de números decimales representan las medidas de las cucharitas? Yo diría, son dos. En el primer caso, 8 quinceavo es un 0,53333, y ese es un decimal periódico mixto. En el segundo caso, estamos hablando de 5 onceavos, esto es igual a 0,454545. ¿Y eso qué es? Un decimal periódico puro. ¿De acuerdo? Periódico puro. Bien, ya hemos respondido entre paréntesis esa pregunta. ¿Qué más nos dice? ¿Qué estrategia utilizarás para dar solución a la situación? Bueno, hay muchas estrategias, pero las que más voy a utilizar es la estrategia del ordenamiento, de identificación de los tipos de números decimales para poder responder a la situación problemática. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces comenzamos a responder por acá. Vamos a responder estas preguntas. ¿Ya? A ver, comenzamos. A ver, ¿cuál es el tema de estudio? ¿No? ¿Cuál es el tema de estudio? Bueno, entonces si nosotros analizamos cuál es el tema de estudio, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de números decimales, estamos hablando de fracciones, estamos hablando de de conversión. ¿Ya? Entonces, yo creo que ya podemos responder por aquí. Vamos a responder entonces. ¿Cuál es el tema de estudio? Los tipos de números decimales. Bien. ¿Qué más, profe? También cómo se convierte un número decimal, disculpen, cómo se convierte una fracción a un número decimal. Ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Los tipos de fracciones también. Los tipos de fracciones. ¿Qué es eso, profe? Los tipos de fracciones se refieren, por ejemplo, a si son fracciones propias o son fracciones impropias, si son fracciones homogéneas, si son fracciones heterogéneas. En este caso, en el ejemplo, los dos casos de fracciones son fracciones propias. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, esa característica lo convierte en una fracción propia. ¿Y cuál es una fracción impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador, cosa que no hemos visto en este caso. A ver, ¿qué interrogante de estudio podemos plantear? Bueno, tenemos que, primero, las fracciones y los números decimales, ¿a qué conjunto pertenecen? Ah, muy bien. Ya sabemos, y le he dicho, que pertenecen al conjunto de los números racionales, o sea, los Q. La identificación es Q, ¿ya? Lo voy a poner entre comillas. ¿Y este Q qué significa? Números racionales, así como los números enteros está representado por la letra Z mayúscula, así como el conjunto de los números reales está identificado por la R mayúscula, y así como el conjunto de los números naturales está identificado por la N mayúscula, entonces el conjunto de los números racionales está identificado por la Q. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué interrogante más podemos preguntar aquí? Ya, esto queda. ¿Cómo se convierte una fracción a un número decimal? Ya, esa sería la otra pregunta. ¿Cómo se convierte una fracción a un número decimal? Luego, ¿qué tipos de números decimales se pueden observar? ¿Correcto? Ya está. ¿Qué tipo de números decimales se pueden observar? Y yo creo que serían las preguntas o las interrogantes más importantes que podemos sacar de esta situación problemática. Avanzamos con la pregunta número 3. Nos dice conceptos claves. Nos dice qué conceptos son necesarios para guiar tu razonamiento.
Muy bien. ¿Qué conceptos debemos saber? Por ejemplo, debemos saber, por ejemplo, qué es una fracción. Es un concepto muy importante. ¿Qué es una fracción? Es un concepto importante. ¿Qué más? ¿Qué es un número decimal? Es un concepto que debemos de saber. ¿Ya? Luego otro concepto importante que es el conjunto de los números racionales. También es un concepto importante que debemos de manejar. El conjunto de los números racionales. Digamos que esos son los conceptos importantes que van a guiar nuestro razonamiento para resolver la situación problemática. Bien, en la pregunta de abajo, en la V de Bowen, prácticamente ya están puestas las palabras claves, ¿no? Conceptos claves, clases decimales, acá podemos agregar tipos de fracción, ya, por acá podemos poner tipo de fracción, tipos de números decimales, ok, y aquí interrogante, ¿qué clase decimal es? Tema de estudio, conversión de fracciones a números decimales. Yo creo que con esto ya tenemos las cosas claras, ya, a números decimales. Bien, con esto terminamos la pregunta número 3 y podríamos pasar a la pregunta 4. Dice, ¿qué necesitas determinar fundamentalmente? Te dice, ya, para avanzar en la resolución de la situación problemática. Muy bien. Bueno, para yo avanzar en este tema de los números decimales y las operaciones que tienen que ver con números fraccionarios, debemos tener bien claro ya qué tipos de números decimales o con qué tipo de números decimales estamos trabajando. Entonces, una de las cosas claras que debemos tener aquí es con qué tipo de números decimales se trabaja. ¿Qué tipo de números decimales se está trabajando? Claro, porque si no identificamos el tipo de número decimal, va a ser un poco difícil hacer la operación. Luego, convertir las fracciones a números decimales, eso también es muy importante, importantísimo. Otro importante en todo este aspecto es qué tipo de fracciones tenemos, qué tipo de fracciones se tiene. Ya hemos dicho que básicamente son fracciones propias e impropias. En el primer caso, una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Y en el segundo caso, una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Con esos conceptos podemos ir avanzando en el desarrollo de nuestra práctica. ¿Qué operación matemática se realiza para obtener la representación decimal de una fracción? Para convertir una fracción a número decimal hay que dividir, ¿ya?, el numerador entre el denominador. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cómo determinas la clase decimal que resulte de esa operación? Te está diciendo si es un decimal periódico mixto, periódico puro o decimal exacto. Entonces, para determinar qué tipo de número decimal es, hay que observar las características de la parte decimal. Ya saben que si no hay más cifras es un numeral exacto. Si hay un numerito que no se repite y otro que sí se repite infinitamente, es un número decimal periódico mixto. Y si solamente hay una cifra que se repite infinitamente, estaríamos hablando de un decimal periódico puro. Entonces, pero para determinar ese tipo de observación hay que ver bien la parte de la parte decimal, hay que ver bien cómo está conformado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, seguimos avanzando. La pregunta número 6. ¿Cómo representan los datos para facilitar la respuesta a su interrogante? Por ejemplo, 8 quinceavos. 8 quinceavos. Ya hemos dicho por calculadora. A ver, 8 quinceavos. En el caso de 8 quinceavos, ¿cuánto nos salió? 8 entre 15
eso nos salió 0,53333. Entonces podemos escribir acá 8 quinceavos. Se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como 0.53333 infinitamente. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Eso significa que este es un decimal periódico mixto. ¿Ya? Ahora, si vamos a 5 onceavos, esto es igual a 0.4545 puntos suspensivos. ¿Y qué tipo de decimal es este caso? Es un decimal periódico puro. ¿De acuerdo? Listo. Ya están identificados, ya representamos de más forma decimal estas fracciones y además lo hemos identificado de qué tipo es. ¿Qué diferencia encuentras entre los dos números? Primero son dos fracciones heterogéneos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Tienen diferente denominador. Claro, en el primer caso tiene 15 como denominador y en el segundo caso tiene 11. Entonces, en primer lugar son dos fracciones heterogéneas. Dos, ya, dan como resultado dos decimales diferentes por la forma de las cifras de la parte decimal. Ya, claro, si yo observo justamente la parte decimal, por eso es un decimal periódico mixto en el primer caso, y si yo observo la parte decimal del segundo caso, por esa razón es un decimal periódico puro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De qué forma dispones para representar a un número racional? No te olvides que el conjunto de números racionales son fracciones y números decimales. Entonces yo tengo dos formas. Hay dos formas. ¿Cuáles son? Como fracción y como número decimal. ¿Ya? Hay dos formas, como fracción y como número decimal. De esas dos maneras nosotros podemos representar a un número que pertenece al conjunto de los números racionales. Bien, ¿qué más tenemos para terminar? ¿Podemos decir que todas las fracciones se pueden representar como decimales periódicos infinitos? No, pues ¿por qué? No todos son pues periódicos puros, entonces yo puedo decir no. ¿Y por qué no? No, porque los números van a tener diferentes tipos de cifras en la parte decimal y eso lo vuelve diferente uno de otro. Listo. Metacognición. Respondo a las preguntas y analizo mi aprendizaje. A ver. ¿Qué estrategia apliqué para resolver la situación? Bueno, la estrategia del ordenamiento y del análisis lógico de la matemática. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? Tuve algunas dificultades en la identificación del tipo de número decimal, pero lo superé leyendo la parte teórica y escuchando las explicaciones del profesor. ¿Cómo influye lo aprendido en mi desarrollo personal y de contexto? Bueno, cada vez que aprendo un capítulo más de la matemática, esto me permite ir a analizar y relacionar con situaciones de la vida real. Imagínate que desde un jarabe que tiene una prescripción médica en forma de fracción, nosotros lo podemos expresar como números decimales, podemos identificar qué tipo de número es y por lo tanto cada situación que se vaya a dar en la vida real tiene una representación matemática. ¿De acuerdo? Autoevaluación. Resuelve y luego reflexiona tu proceso de aprendizaje, te dice por acá. A ver, ¿de qué se trata? Vamos a ver, ¿de qué se trata? Dice, ¿a qué tipo de decimal dan lugar las fracciones? Fácil. El primer caso, vamos a ver, 19 entre 90. A ver, 19 entre 90, o sea, 19 noventavos es 19 entre 90. Vamos a ver qué sale. Sale 0.21111. 0.2111. Este, por ejemplo, es un número decimal periódico mixto, porque hay un 2 que solamente se repite una sola vez y luego un 1 que se repite infinitamente. Este es un decimal periódico mixto. Por lo tanto,
19 noventavos es un decimal periódico mixto. A ver, vamos al otro caso. 107, a ver, 107 entre 33. 3.242424. ¿Qué tipo de número decimal será? Es un número decimal periódico puro. Profe, pero hay un 3 que está aquí y que solamente se repite una sola vez. ¿Podría ser un número decimal periódico mixto? No. Nosotros tenemos que observar desde la coma decimal para la derecha. Ojo, para acá. Esta es la parte entera. No estamos tocando la parte entera. Solamente evaluamos la parte del decimal, o sea, del punto. Por lo tanto, después del punto decimal lo que observamos es un 24 que se repite infinitamente, y eso es un número decimal periódico puro, ¿de acuerdo? Entonces 107 entre 33 es un número decimal periódico puro. Y un ejemplo más, 5 décimos. A ver, 5 entre 10, ¿cuánto me da eso? Eso me da 0.5, profe. ¿Solamente una cifra decimal? Sí. Entonces 5 décimos es 0.5, y 0.5 es un decimal exacto, porque no hay más cifras decimales. Bueno, entonces para ti quedaría que analices qué es 7 quintos, ¿no? A través de una división, y identifiques qué tipo de decimal es. Y por último te dice, calcula el valor exacto de 3.12 menos 1.3 por 0.9. ¿Qué es lo que tienes que hacer acá? Como acá tienes una parte periódica que se repite, trabajemos con 4 cifras, ¿ya? Trabajemos con 4 cifras, por lo tanto, esto va a ser así, en el fondo. Esto va a ser así, en la calculadora, vamos a hacer lo siguiente. En la calculadora vamos a trabajar con 4 cifras decimales. Entonces, si yo quiero sumar 3.12222, voy a escribir así, 3.1, 2, 2 y 2. Estoy usando 4 cifras decimales. Luego lo tengo que restar, o le tengo que restar, ¿ya? Menos, dice 1.3. 1.333 con 4 cifras decimales. Recuerda que este 3 significa como un sombrerito que se repite infinitamente. Pero estamos quedando en que vamos a usar 4 números decimales. ¿Cuánto sale este acá? Sale 1.7889. Si lo multiplicamos por 0.9, ahora lo multiplicamos por 0.9, ¿qué obtenemos? Obtenemos 1.61001. Ahora, como ya tenemos 1.61001, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la parte entera y 2 decimales, porque el 00 ya prácticamente como que no tiene valor. Quiere decir entonces que el resultado de todo esto, ojo, el resultado de todo esto sería 1.61. ¿Ya? Aquí yo escribiría respuesta 1.61. Profe, ¿ahí termina? No. Este 1.61 lo vamos a representar en forma de fracción. ¿Y cómo es eso? Esto sería así. Esto sería así. Sería 1.61, se escribe todo seguido. 161, ya, sin la parte decimal. Y en el denominador ponemos un 1, y contamos cuántas cifras decimales tiene. Tiene 1 y 2, o sea, el 6 y el 1, o sea, 2 cifras decimales. Por lo tanto, acá le corresponde 2 ceritos. ¿Qué significa esto en el fondo? Significa que 1.61 también lo puedo expresar como 161 sobre 100, y con esto habremos terminado todas nuestras respuestas de acuerdo a lo que nos van planteando. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, como siempre, qué tan importante es la matemática, qué tan importante es entender la matemática, porque todo lo que sucede en la vida real tiene una explicación matemática, y sobre todo en cada cosita que haces en tu casa, al momento que haces una compra, una venta, un vuelto, organizas tu tiempo, divides tu día en partes, estás hablando de fracciones, estás hablando de números decimales. Cuando tú tienes un conjunto de tareas que hacer, lo divides en partes, estás hablando de números decimales. Por lo tanto, qué importante es el estudio de los números decimales. Bien, jóvenes, aquí paramos, aquí nos quedamos y nos vemos en una próxima clase. No te olvides que el envío de evidencia comienza mañana sábado desde las 8 de la mañana y termina el día domingo a las 10 de la noche. Ya este video lo vamos a producir en un breve momento y lo vamos a compartir con ustedes para que no tengas ninguna dificultad en el desarrollo de tus tareas, y lo más importante,
es que vayas entendiendo cada capítulo que vamos desarrollando. Bien, jóvenes, aquí paramos y estamos en comunicación en una próxima clase. Nos vemos el día lunes con un nuevo capítulo de la matemática. Hasta luego.